y Letras de Huelva inicia su curso académico 2021-2022 con el discurso inaugural de un nuevo académico. Bienvenidos al acto, todos y todas las asistentes. El señor secretario de la Academia da lectura al acuerdo de nombramiento del nuevo académico. La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, reunida en pleno ordinario de 27 de abril de 2018, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo: admitir al profesor doctor don Luis Gómez Canseco como miembro de número de esta institución, con todos los derechos y obligaciones previstos en los estatutos de la Academia, de acuerdo con las leyes vigentes. De dicho acuerdo, y como secretario, doy fe. Muchas gracias. Que el padrino del nuevo académico vaya y lo conduzca a esta sala. Don Luis Gómez Canseco tiene la palabra para pronunciar su discurso. Ilustrísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de Huelva, excelentísimas, ilustrísimas autoridades y académicos, queridos Rocío y Mateo, señoras y señores, permítanme que comience por agradecerles que hayan tenido a bien inmolar esta tarde de viernes para acudir a este acto que, a decir verdad, no hubiera tenido sentido sin su presencia. Vaya también mi agradecimiento a nuestra doña María Antonia Peña, rectora magnífica, por haber querido acompañarme en este día cuando me consta que le faltan días en la agenda. Y también, como no podía ser menos, gracias a doña Nuria de la O. Vidal, mi decana, y a mi don Juan Carlos Ferré Olivé, que me quiere más de lo que yo merezco y que ha hecho todo lo que estaba en su mano, junto con don Rafael Aguado, para que este día saliese adelante de la mejor manera posible. Este agradecimiento, claro está, he de hacerlo extensivo a la Academia, a los académicos y a su presidente, don Emilio Pascual, que han cometido el error, el gravísimo error, de elegirme para formar parte de una institución en la que desde luego no merezco estar. Y créanme que no lo digo por retórica ni por falsa humildad, porque viene aquí como anillo al dedo eso de que no soy digno de entrar en esta casa, porque los miembros de la Academia han sido y son para mí ejemplo y pauta, y en ningún caso quisiera engañarme pensando que puedo estar a su altura. Mi gratitud se cifra muy especialmente en la persona de don Juan Manuel Campos Carrasco, sabio, maestro y amigo, cuya constante generosidad para conmigo no tiene límite. Les aseguro que es él el que me ha traído de la mano hasta aquí y además quien ha tenido a bien apadrinarme en un día tan señalado como este. Don Juan sabe bien que mis reticencias a la hora de aceptar este honor no ha sido fruto en ningún caso de la displicencia ni de la soberbia, que no se cuentan entre mis muchos pecados, la vanidad sí, sino de la completa convicción de que no lo merecía. Al fin y al cabo, solo soy un modesto y prescindible, absolutamente prescindible, profesor de literatura que ha tenido el privilegio, eso sí, de poder dedicar su vida a la investigación y a la docencia, es decir, a enseñar a mis alumnos lo que he ido estudiando y aprendiendo. Y fíjense hasta qué punto soy inadecuado para ocupar el cargo que me he tenido que dejar crecer la barba para parecer más sabio ante ustedes, porque, según el cervantino sabio Tontonelo, nacido en la ciudad de Tontonela, por la mayor parte los hombres de grandes barbas son sabiondos. Pero
no crean que me engaño, porque sé bien que el conocimiento y la enseñanza son también formas de poder. Y basta con abrir un periódico o mirar el Boletín Oficial del Estado para confirmar que los saberes y su transmisión son parte esencial en la batalla de las ideas. No se preocupen porque no voy a transitar por terrenos pantanosos como los de la política, pero sí quisiera recalcar la honda responsabilidad que asumen los que estudian y enseñan. Primero consigo mismos, luego con aquellos a los que transmiten sus conocimientos y luego con la sociedad en la que viven. Por eso entiendo que se debe evitar cualquier forma de moralización o de prédica, sea en el sentido que sea, y limitarnos a la humilde y extraordinaria labor de transmitir la parte de conocimiento que nos corresponde. Pocas tareas hay tan nobles y generosas. Se trataría simplemente de sortear el paternalismo y aceptar la autonomía moral de los demás. De otro modo, estaríamos alterando el proceso del aprendizaje. En vez de profesores, estaríamos comportándonos como activistas o predicadores. Y claro está que esto afecta también a la literatura, porque las humanidades en general, y de manera muy especial la literatura, parece que sirven para cualquier cosa. Pero el texto literario no es ni puede ser una mera excusa para transmitir una consigna ideológica, porque el estudio de la literatura precisa del mismo rigor intelectual que el de la anatomía o el de la química, tal como la aplica nuestro don Pedro, académico señalado de esta institución. Para la literatura, el punto de partida pasa inexcusablemente por el sentido literal. Ese sentido literal implica entender un texto en el mismo modo en que lo hacían los contemporáneos. Primero en su dimensión lingüística, pero también en el universo de referencias culturales, económicas, políticas, científicas o afectivas desde el que se compuso. Además de conocer la lengua en su momento histórico, hay también que poner en pie cosas que pueden parecer inverosímiles, cómo se jugaban las cartas, lo digo por propia experiencia, cómo se curaban los dientes, cuáles eran las calles de Toledo o las de Don Benito, cuánto costaba un pollo, qué se creía sobre el alma, pero también las burlas, los dobles sentidos, las alusiones ocultas y todo lo que quepa imaginar. Añadan a ello las fechas y las circunstancias en las que el texto se compuso, la biografía del autor, su entorno de relaciones, sus lecturas, sus ideas sobre el mundo y hasta sus mentiras. Todo eso y mucho más conforma ese sentido literal del que les hablo. Como podrán imaginar, esta polémica en torno a la interpretación de los textos viene de lejos y como indicio les contaré que en 1571, durante el proceso inquisitorial contra Fray Luis de León, salió a la luz un chiste que me encanta, que atribuían a Martín Martínez del Cantalapiedra, catedrático de la Universidad de Salamanca, y que lo repetía contra los que hacían interpretaciones del texto bíblico sin entender ese sentido literal. Y de paso le daban los morros a sus compañeros de facultad, que para eso somos profesores universitarios, ¿no? Dice así el texto del proceso. Tiene el dicho maestro Martínez por común refrán en la lengua el sabio alegorín, aludiendo a los que no entienden la letra y se acogen a inventar alegorías. Es decir, que ese tremendo sabio alegorín es una crítica contra los que, prescindiendo de la literalidad, encajan lo que les viene en gana o lo que les conviene, convirtiendo los textos en mera excusa ideológica. Permítanme que ejemplifique todo esto que les cuento con la obra que ha ocupado mis afanes en los últimos años y de la que en breve, en pocos meses, saldrá una edición crítica que he preparado para la colección Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. Me refiero a la Araucana de Alonso de Ercilla, que se publicó en 3 partes, salidas en 1569, 1578 y 1589. Para empezar, se trata de una obra capital de la literatura española que alcanzó un éxito editorial en toda regla. Sus descripciones de las batallas entre mapuches y españoles siguen siendo todavía deslumbrantes y aún sobrecogen escenas como las de Juan Morán, al que le clavan una flecha en el ojo, se la arranca y sigue luchando como si nada. La del indio Galvarino, al que los españoles le cortan las manos y ataca a sus enemigos con los muñones ensangrentados, o la muerte de Caupolicán por empalamiento, que resulta absolutamente terrible. Solo en la Ilíada puede encontrarse un mundo tan implacable, una narración tan viva y tan potente como la de Ercilla. Y no me cabe duda que para muchos lectores de la época tuvo que ser como una suerte de narrativa visual no muy lejana al cómic actual. Porque quizás Ercilla no alcanzó a ser el mejor de los poetas, pero les aseguro que fue un narrador extraordinario. Y además tuvo la inteligencia de marcar distancia con los poetas épicos que le habían precedido
y llegó a alterar de alguna manera la naturaleza del género épico, porque en vez de cantar las gestas épicas de un tercero al que consideraba superior, como había hecho Homero con Aquiles o Virgilio con Eneas, Ercilla se puso a sí mismo en el centro del relato, primero como narrador y luego como personaje de la acción. Y además eligió como interlocutor al mismísimo Felipe II, al que se dirige personalmente a lo largo de la obra. La Araucana trata nada menos que de la conquista de Chile y de la resistencia que hicieron los indígenas a la invasión española, y es esa una de las razones por las que tiene mucho que ver con nuestra propia contemporaneidad. Piensen en la profunda revisión de la historia a la que estamos asistiendo y muy especialmente piensen en la reconsideración del descubrimiento y la conquista de América desde valores propios del siglo XXI. Esa relectura está teniendo además una enorme repercusión mediática y social con derribo de monumentos, manifestaciones callejeras y noticias de toda índole. Y en este caso incluso parece que Ercilla se pone del lado de los indios que defendían su territorio y su libertad, si atendemos a lo que él mismo dice en el prólogo de la obra, cuando se lee: y si a alguno le pareciere que me muestro algo inclinado a la parte de los araucanos, tratando sus cosas y valentías más extendidamente de lo que para bárbaros se requiere, si queremos mirar su crianza, costumbres, modos de guerra y ejercicios de ella, veremos que muchos no les han hecho ventaja y que son pocos los que con tan gran constancia y firmeza han defendido su tierra contra tan fieros enemigos como son los españoles. Por si fuera poco, el poeta puso en la boca del indio Galvarino unos versos que han sido repetidamente enfatizados por la crítica, según los cuales la religión era solo una falsa excusa para justificar la codicia de los conquistadores. Dicen así: y es un color, es apariencia vana querer mostrar que el principal intento fue el extender la religión cristiana, siendo el puro interés su fundamento, su pretensión de la codicia mana, que todo lo demás es fingimiento. Como podrán imaginar, la ocasión la pintaban calva y desde el siglo XIX se impuso la interpretación de la Araucana como un poema compuesto a favor de los indígenas y en contra de la conquista. Con los años 80 y más acá, con el desarrollo de los estudios postcoloniales, especialmente desplegados desde universidades norteamericanas, se ha asentado casi en exclusiva esa lectura del poema. Y un somero repaso a la bibliografía nos pone de inmediato frente a tópicos que se repiten de un modo casi inalterable, como son la ruptura del discurso épico, la censura de la conquista, el indigenismo del poeta, la crítica del comportamiento de los españoles en India, el cuestionamiento de las encomiendas o los hondos reparos que al parecer el poeta habría sentido hacia la política imperial de Felipe II e incluso hacia la idea misma del imperio. Les voy a ahorrar una larguísima lista de nombres, pero como ejemplos ilustrativos les traigo un par de ellos. El de José Promis Ojeda, según el cual Ercilla estaría censurando el genocidio y misericordia de los indígenas, o el de Ricardo Padrón, que hace un par de años aseguraba que el poeta critica el imperialismo español en su conjunto. Según estos críticos, la Araucana sería un texto contrario a la monarquía hispánica y su autor se presentaría poco menos que como un indigenista, americanista, antiimperialista y antisistema. Y como razones para justificar estos asertos se han esgrimido fundamentalmente tres: la evidente reprobación de la codicia que se hace en el poema, el reconocimiento elogioso del enemigo indígena por parte de Ercilla y su generosidad para con varios personajes femeninos. Y todo ello converge además en la configuración de una imagen de Alonso de Ercilla como una suerte de santo laico que acaba su poema tratado injustamente por todo el mundo y, según él mismo afirma, arrinconado en la miseria suma. No cabe imaginar un final más emocionante, pero vaya por Dios, la realidad casi siempre resulta más compleja, tal como he podido reconstruir en los varios años que he dedicado al estudio de la Araucana y de su autor. Para empezar, la intervención de Ercilla en las guerras de Chile apenas fue de unos meses, y el grueso del tiempo que pasó en Indias lo hizo como cortesano virreinal en el Perú. Por otro lado, por más que declarase en el prólogo de 1568 que el libro se hizo en la misma guerra y en los mismos pasos y sitios, escribiendo muchas veces en cuero por falta de papel, lo cierto es que se compuso a lo largo de 30 años y que, aunque su primera parte empezó a escribirse en Indias, terminó de rematarse
en España, igual que la segunda y la tercera partes completas, que también se escribieron en Europa y se publicaron ya estando a este lado del Atlántico. Tampoco podemos olvidar que la Araucana fue un artefacto político del que Ercilla se valió para asentarse en la corte española, pero bien es verdad que esa no fue su primera intención, porque todavía desde Lima, en el año 1560, logró que el rey, él había sido paje con el rey de joven, otorgara una real cédula obligando al virrey a que le concediera una encomienda de indios. Precisamente esos repartimientos que, al parecer, según la crítica, censuraba en su obra. Pero la cosa no debió dar sus frutos tal como Ercilla pretendía y, tras regresar a España, buscó otras vías de financiación que pueden seguirse claramente en su biografía. La primera, que hemos seguido mucho en el mundo, ha sido un matrimonio de conveniencias. Perdóname, Rocío. En este caso, se casó con doña María de Bazán, cosa que mejoró enormemente su situación pecuniaria. La segunda, que generalmente se ignora o se obvia por completo en los estudios ercillanos, es que vino a convertirse en un prestamista implacable y codicioso. A la luz de los muchísimos contratos que conservamos de Ercilla y que obligó a firmar a sus deudores, por más que exhibiera en el pecho la cruz de Santiago, lo cierto es que no estaba lejos de ser un auténtico canalla. La tercera vía fue la cortesana, en la que fue moviéndose para obtener beneficios, reconocimientos y dineros, porque al fin y al cabo todo acababa en el dinero, y a pesar de que el poema termina diciendo que está arrinconado en la miseria suma, lo cierto es que Ercilla reunió una enorme cantidad de dinero, una considerable fortuna, hasta tal punto que su viuda pudo construir un monasterio de la nada y dotar a toda la congregación, acaso para purgar las culpas de su marido. Y también la Araucana se convirtió en un negocio perfecto para su autor, que le dio beneficios económicos, réditos políticos y una impecable imagen pública. La gran mayoría de los críticos prefieren obviar ese lado oscuro del escritor y dan por buena la imagen que proyectó de sí mismo en su libro. Pero no podemos olvidar que el personaje literario de Alonso de Ercilla en la Araucana es precisamente eso, un personaje de ficción, que no se ajusta a la realidad, por más que su nombre y parte de su biografía coincidan con los de su autor. Aunque el libro se presente como un ejercicio de narración histórica, el único que garantiza la verdad es el propio poeta, y que es, a su vez, parte en unos hechos que le concernían en primera persona. Si lo piensan bien, la situación narrativa no es muy distinta a la que plantea Lázaro de Tormes cuando se decide a dar cuenta de sus fortunas y adversidades, presentándose ante los lectores como Lazarillo. Es decir, que nos hace creer que Lázaro es un niño inocente y soslaya que en realidad es un hombre adulto y cornudo, voluntariamente cornudo, que da cuenta de su vida callando lo que quiere callar y ofreciendo de sí la imagen que más le interesa. Del mismo modo, Ercilla dirigió su poema al rey Felipe II como una hoja de servicio, y al hacerlo, como hubiéramos hecho todos y cada uno de nosotros, omitió cualquier tacha y se presentó como un soldado ejemplar, como un hombre justo, ecuánime, generoso y falto de codicia que miraba a los demás desde una peana de superioridad moral. Y para conformar su personaje literario se sirvió de un modelo ideológico perfectamente asentado en la mentalidad de los españoles de la época, como era el de la caballería. Ese código de honor que exigía al caballero una vida ejemplar se mantuvo vigente desde que Ramón Llull compusiera su libro del Orden de Caballería en 1275 hasta el siglo XVI, con textos como el Tratado del Esfuerzo Bélico Heroico, publicado por Juan López de Palacios Rubio en el año 1524. Son varios los principios de ese código caballeresco que podemos conectar con el retrato que Ercilla ofreció de sí mismo en la Araucana, y los tres primeros enlazan con esos tres problemas que antes enunciaba en la Araucana: la codicia que exhiben los conquistadores, la defensa de los adversarios y el amparo de las mujeres indígenas. Y es que la reprobación de la codicia atraviesa de principio a fin la médula moral de la Araucana. Esa avidez habría corrompido la acción de los españoles, representados emblemáticamente por Pedro de Valdivia, que termina muriendo por el ansia de oro en los primeros cantos de la obra. Al plantear este problema, Ercilla coincide punto por punto con el ideal de autoridad que había de regir la vida del perfecto caballero, según se lee en Llull o en Palacios Rubio, en cuyo texto avisa: ninguna cosa es tan contraria a la virtud de fortaleza o esfuerzo
como la codicia. Muchas veces acaece que, vencidos los enemigos y puestos en huida, los vencedores, por codicia del despojo, los persiguen y caen en sus manos y son vencidos y muertos. Y eso es precisamente lo que Ercilla cuenta en los primeros cantos de su poema, contraponiendo su virtuosa pobreza con el ansia de oro que movía a la mayoría de los conquistadores. Y también la cortesía con el enemigo encuentra su explicación en la caballería, ya que todos los tratados coinciden en exigir piedad, clemencia y generosidad frente a los adversarios. Y es ese el comportamiento que el narrador y el personaje de Ercilla muestra con los indígenas a lo largo del poema. A ello se añade un encendido elogio de su valor y de su denodada lucha, que se cifra en figuras como Lautaro, Galvarino o Caupolicán. Pero también es cierto que esa exaltación del enemigo engrandecía, a su vez, el triunfo de los españoles. El propio autor lo apunta en la segunda estrofa del poema, cuando asegura que el vencedor recibe más honra si el vencido goza de reconocimiento y fama. Además, no deben olvidar que Ercilla se dirige a lectores españoles para los cuales los araucanos eran bárbaros en un territorio lejano. Al ensalzar sus virtudes, está ensalzando su propia acción en Chile. Esa acción se extendía de manera especial a damas y viudas, tal como requería Ramón Llull, que afirmaba que el oficio de caballeros es mantener viudas y huérfanas. Ercilla se atuvo a ese comportamiento en 3 episodios a los que la crítica ha dado una enorme importancia: los de Tegualda, Glaura y Lauca, en los que se encuentra con una mujer araucana, escucha su trágica historia y luego la socorre. Pero aún queda un cuarto principio caballeresco que resulta esencial para entender la figura literaria de Ercilla. Se trata del servicio al monarca, porque según los tratadistas de caballería, leo literalmente, el oficio de caballero es mantener y defender a su señor terrenal. De esta manera, el caballero se convertía en una suerte de extensión del monarca, en su reflejo político, militar y moral a la hora de defender el bien y la justicia. Y así lo mantuvo el poeta en su obra, hasta el punto de que, como pueden ver, Ercilla no dudó en presentarse ante sus lectores como una suerte de caballero andante en Chile. Sin embargo, la mucha documentación que nos ha llegado sobre este autor demuestra que la realidad que se escondía tras todo ese aparato literario era bien distinta, porque la actividad en la que se ocupó en estos años, precisamente cuando estaba escribiendo La Araucana, era, como ya les dije, la usura que le llevó a ser un hombre considerablemente rico. Por lo tanto, resulta imprescindible distinguir entre el hombre que escribió y el diseño literario que hizo de su personaje homónimo. En La Araucana, Ercilla ofreció de sí no la cruda realidad de la usura, sino la imagen impecable de un caballero que le sirvió como carta de presentación ante sus lectores y muy especialmente ante el rey. Pero aún hay algo más. Gracias a las investigaciones que he llevado a cabo en estos años, he podido demostrar que Ercilla manejó y versificó algunos documentos manuscritos que procedían directamente del entorno real. Es el caso del Tratado de la Guerra y del Duelo, del que se sirve para justificar la guerra contra los indios, y sobre todo de la recopilación del derecho del rey nuestro señor al reino de Portugal, un escrito propagandístico emanado de la Cancillería Real en el que Felipe II habla en primera persona para justificar sus derechos a la corona de Portugal. Con estos datos por delante, resulta difícil sostener que Ercilla, que se había educado como paje con el rey, que celebró sus victorias militares, que lo eligió como interlocutor en su poema, que le dirigió personalmente las 3 partes, que pretendía medrar en la corte y que manejó documentos directamente emanados de la corona, pudiera mantener una postura crítica contra Felipe II o contra su política. Quizás sería estupendo para los lectores actuales que hubiera sido un antisistema opuesto al orden político del Imperio Español, inclinado a la defensa de los indios, y desde luego lo haría más atractivo para los alumnos, pero sencillamente no lo fue. Las lecturas críticas en torno a la Araucana que han defendido tales posiciones evitan ese sentido literal del que les hablaba al principio y esquivan la complejidad de la obra por intereses ajenos a ella. Se limitan a trasladar discursos ideológicos contemporáneos a la lectura de un texto antiguo y utilizan el poema para transmitir una ideología. Y al hacerlo, distorsionan la verdad del texto.
El asunto se agrava cuando esas interpretaciones se vierten en la docencia, porque entonces se convierten en instrumentos de prédica y adoctrinamiento, más propios de sermones y mítines que de un aula. Porque, a mi juicio, un profesor no tiene por qué transmitir sus propias visiones del mundo, simplemente debe enseñar la materia que le corresponde, ya sea esta, la geología o el derecho penal. En mi caso, se trata simplemente de explicar literatura, no moral, ni religión, ni ideología política. El propósito no es otro que transmitir conocimiento para formar a las personas y que luego desarrollen su capacidad de pensar y decidir por sí mismas. Me resulta inimaginable que una cosa así pueda ocurrir en la enseñanza de la física o de la medicina. Y desde luego no quisiera que me operara el hígado un médico al que su profesor, en vez de enseñarle la cirugía hepática, ese día hubiera preferido explicarles sus opiniones personales sobre el mundo. Sin embargo, con la literatura parece que hay barra libre para que el profesor o el estudioso de turno aplique impunemente la ley del encaje. Y ya saben que, según explicaba mi muy querido maestro Correas en su vocabulario de refranes y frases proverbiales, la ley del encaje era aquella que se aplicaba sin más ni más simplemente porque a alguien se le había encajado algo en la mollera. Pero no ha de ser así, porque aunque las letras tengan un método de acceso propio al conocimiento, se les ha de exigir el mismo rigor intelectual que las ciencias a la hora de indagar en la verdad y transmitirla. Y ese rigor es, además, uno de los mayores servicios que como estudiosos y docentes podemos y debemos ofrecer a la sociedad. En primer lugar, por el empeño en buscar un conocimiento firme y seguro. En segundo lugar, porque de ese modo evitamos la arrogancia de creer que sabemos mejor lo que les conviene a los demás que ellos mismos. Y por último, porque si decimos a los demás lo que tienen que pensar, los estamos convirtiendo en súbditos, mientras que si les enseñamos lo que tienen que saber y les dejamos decidir por sí mismos, terminarán siendo ciudadanos. Y los ciudadanos libres son imprescindibles para que una sociedad llegue a ser verdaderamente democrática. La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva tiene un papel relevante en esa defensa de un conocimiento firme y riguroso. Y desde este mismo instante me comprometo ante ustedes a poner mi poco saber y mi ningún valer al servicio de la Academia para alcanzar tal empeño. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Manuel Campos Carrasco, miembro de número de esta academia, que responderá al discurso del nuevo académico. Luis me ha quitado la tri pensando que yo mejor que él, pero no pasa nada. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, excelentísima y magnífica rectora de la Universidad de Huelva, ilustrísimo señor decano de esta facultad que hoy nos acoge de Derecho, ilustrísimos señores académicos, autoridades académicas, señores representantes de la sociedad onubense, señoras y señores. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva por el inmenso honor que me concede al permitirme la contestación al discurso de ingreso en esta academia del ilustrísimo señor don Luis Gómez Canseco. Aunque con toda seguridad hay otros académicos que por su altísima especialización en la disciplina que hoy nos ocupa serían más idóneos que yo para responder a este discurso, la realidad es que en mi designación ha pesado mucho la estrecha relación que a él me une. La amistad es una de las dimensiones del hombre que enaltece lo mejor de sí mismo, la repulcrérrima y magna virtud, como la calificó Lucio Annio Séneca, que particularmente yo cultivo y respeto como una de las cosas más importantes de mi vida. No puedo en consecuencia sino ensalzarla porque es lo que me une desde hace más de 3 décadas a Luis Gómez Canseco, excelente investigador,
como pondré de manifiesto a continuación y él mismo acaba de mostrar en su discurso de hace tan solo unos momentos. Una vez más tenemos el privilegio de recibir a un académico en un espacio adscrito a la gran institución del saber, la universidad, y dentro de ella en uno de sus centros más emblemáticos, la Facultad de Derecho, a la que por las relaciones personales con algunos de sus miembros me siento tan ligado. Razón de mi doble satisfacción por recibir en la academia a uno de nuestros catedráticos más ilustres. Conozco al profesor Gómez Canseco desde el mes de noviembre de 1989, cuando él se incorpora, apenas un año después de hacerlo un grupo de jóvenes profesores, entre los que me encontraba, a la recién creada Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, ubicada en la sede del anterior Colegio Universitario de La Rábida. Aunque cuando realmente reparé en él de una manera más precisa, fue en un claustro, en una intervención que no dejaría indiferente a nadie y que marcó la pauta de sus muchas y memorables intervenciones posteriores, dotada siempre de una fina ironía sobre las que subyace una inteligente crítica a lo que en cada momento acontece. Me di cuenta entonces que estaba ante un gran profesor, luego descubrí que además un magnífico investigador, dotado de una extraordinaria inteligencia, lo que unido a su alta capacidad de trabajo le confería un fascinante saber poliédrico que basa en hechos y recoge en libros, algunos de los cuales más adelante citaré. Esas son las circunstancias en las que nos conocimos y donde comenzamos a fraguar una amistad que se ha ido consolidando con el tiempo. Desde entonces hasta hoy han sido muchos los avatares que juntos hemos vivido y largo el camino que hemos recorrido desde la inicial Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, de la que nos segregamos para crear la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, hasta acabar finalmente en una independiente Facultad de Humanidades a la que ambos, por los cargos que en ella hemos desempeñado, nos sentimos especialmente ligados. Créanme si les digo que no me va a resultar fácil resumir en el tiempo de mi intervención una trayectoria de tal envergadura, con una producción científica que crece cada día, incrementada además por la extraordinaria labor de sus discípulos y colaboradores, integrados en el activo grupo de investigación que él mismo funda en 1998. El currículum vitae del profesor Gómez Canseco, como tendré ocasión de mostrar, es absolutamente abrumador, pero justo es detenerse antes en resaltar el compromiso que adquiere con esta universidad al ocupar importantes cargos de gestión, una labor también consustancial a todo profesor universitario. El profesor Gómez Canseco ha formado parte en numerosas ocasiones de infinidad de comisiones para la elaboración y reforma de planes de estudio, tanto en la Universidad de Huelva como en otras universidades u organismos externos. Ha coordinado convenios Erasmus con universidades de Italia, Holanda y Alemania, pero sobre todo ha participado en órganos colegiados como el claustro o la Junta de Facultad. De esta representación nos queda sin duda su buen hacer, pero yo destacaría, como antes he avanzado, sus memorables participaciones en estos órganos, que más que intervenciones al uso han sido, y espero que sigan siendo, discursos ilustrativos, críticos, ejemplares y por ello inolvidables. Su dedicación a la investigación, unida a su tarea docente, no ha sido óbice para el desarrollo de tareas de servicio a la comunidad universitaria. Ha ocupado diversos cargos relevantes en esta universidad. Ha sido secretario y director del Departamento de Filología, vicedecano de la Facultad, coordinador de literatura de los cursos de orientación universitaria y, sobre todo, decano de la Facultad entre los años 1997 y 1999, apenas un año después de creación de la misma, un momento, por tanto, de trascendental importancia en la formación de nuestro centro. Actualmente es director del pujante Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural y dirige dos importantes colecciones editoriales de la Universidad de Huelva, la Biblioteca Bibliográfica del Renacimiento Español y la Biblioteca Montaniana, además de codirigir la colección Biografía de la editorial Cátedra. Y en lo que se refiere a tareas fuera de la Universidad de Huelva, ha estado involucrado en programas de evaluación tanto internacionales como nacionales en diversas universidades, así como la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y en la Agencia Andaluza de Evaluación, de la que fue coordinador del área de Filología, además de pertenecer a numerosísimos comités editoriales y puestos de representación en sociedades científicas. Como decía al principio de esta contestación, dispone de una abrumadora trayectoria académica e investigadora. Se licencia en Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla en el año 1985, para doctorarse en 1991 por la misma universidad, cuando ya era profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Huelva, todavía dependiente de la Universidad de Sevilla, accediendo a la titularidad en 1995 y a la Cátedra de Literatura Española en 2009. En la Universidad de Huelva ha desarrollado una intensa labor docente, formativa y de difusión del conocimiento, impartiendo una gran variedad de asignaturas en las licenciaturas y grados de esta facultad, así como en másteres y doctorados de los que en diversos periodos ha sido el coordinador. Ha impartido también un elevadísimo número de cursos, seminarios y conferencias
de diferente carácter y ha organizado multitud de congresos, seminarios, jornadas, ciclos de conferencias, tanto en España como en el extranjero, dejando en todo momento un sello de calidad y de compromiso con la sociedad en general y con nuestros estudiantes en particular. Su labor docente se completa con la formación de investigadores, mediante la dirección de 32 tesinas o trabajos fin de máster y sobre todo de 10 tesis doctorales, un número más que suficiente para considerar que ya ha creado escuelas. Especialista en humanismo, literatura del siglo de oro y en la obra de Cervantes, a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria investigadora, ha desarrollado numerosas líneas de investigación sobre literatura española, edición crítica, crítica textual y historia de las mentalidades, lo que ha llegado a ser considerado, sin duda alguna, uno de los más prestigiosos institutos. Sobre todas estas líneas de investigación ha dirigido algo más de 20 proyectos o acciones financiadas por diversos organismos, fruto de lo cual ha sido la publicación de más de 200 trabajos científicos entre libros, ediciones, capítulos de libros, artículos de revistas científicas y constituciones del Congreso, tanto en el ámbito nacional como internacional. Todo esto sin contar las indudable reseñas de los artículos de prensa en los que se ha prodigado mucho. Por destacar algunas de sus publicaciones, y aún seguro que no acierto claramente la selección, es autor de estudios como Rodrigo Caro, un humanista en la sequía del 600, el humanismo en la sequía del 600, el humanismo después de 1600, Pedro de Valencia, Arias Montano y el Cantar de los Cantares, el Quijote de Miguel Cervantes o Poesía y Contemplación. Ha editado obras de Rodrigo Caro, Sánchez de la Rosa, López de Vega, Como de Medina, Arias Montano, Cervantes o Mateo Alemán, entre otros autores clásicos. Ha dirigido para la Real Academia Española de la Lengua las ediciones del Quijote de Alonso Fernández de Rivera, en Humán de Alfarache de Mateo Alemán, y las comedias y tragedias de Cervantes, y como acaba de anunciar muy pronto la Araucana de Alonso de Chile, dentro del discurso de hoy. Nada más y nada menos. En el transcurso de toda esta actividad docente, investigadora y de gestión, ha sabido mantener la dedicación necesaria para el reciclaje e internacionalización a la que todo profesor universitario debe de aspirar, de forma que ha realizado estancias de investigación y de docencia en varias universidades europeas y de Estados Unidos. Toda esta trayectoria ha sido reconocida con la obtención de varios premios de distinción. Premio Terminal de Licenciatura en el año 86, acceso del Premio de Investigación Arqueoparense en el 87, Premio Internacional de Doctorado en el 92, Premio del Ayuntamiento de Sevilla a la mejor tesis de doctorado en el 92, Premio de la Asociación de Industria Química y Básica a la Investigación de Humanidades en el 2004. Es académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras desde 2011 y como primicia les anuncio que acaba de ser propuesto miembro honorífico de la Cervantes Sociedad de Infoamérica, una sociedad de estudios cervantinos de Estados Unidos de mucha tradición y relevancia en el mundo académico. Sin embargo, y a pesar de todos los méritos expuestos, quiero destacar que se ha ganado lo que estoy seguro que a él más satisface, que no es otra cosa sino el respeto, la admiración y el cariño de toda la comunidad universitaria, profesores, alumnos y personal de servicio que hemos tenido la gran suerte de tratar. Hoy nos ha presentado un discurso sobre una obra capital en la historia de la literatura española, la Araucana de Alonso de Chilla, que publicó entre 1569 y 1889, que como se ha visto, trata de la conquista de Chile y de la resistencia de los indígenas a la invasión española, y que con buen criterio relaciona con los acontecimientos que están sucediendo en el proceso de revisión que hoy se está produciendo sobre el descubrimiento y conquista de América. Pero seguro que a nadie le ha pasado inadvertido que el fondo del discurso se sustenta en una manifiesta declaración de su pensamiento acerca de la responsabilidad que los investigadores y docentes tenemos para con la sociedad y para con los alumnos. Nos ha demostrado que las obras literarias no siempre son lo que parecen, y solo un profundo y sosegado estudio de las mismas, manteniendo la prudente distancia que él mismo defiende que todo humanista debe de crecer, puede llevar a una interpretación radicalmente distinta de los hechos, fruto de mostrar las cosas como son y no como desde una óptica contemporánea, con una visión cerrada seguida. Esto me recuerda a la disciplina de un objetivo, la arqueología, la cual, dado la naturaleza de los datos con los que trabajamos, la cultura material, facilita llegar a interpretación muy subjetiva, dependiendo de la posición teórica en la que se trinchera el investigador, que puede alterar el verdadero conocimiento de los hechos del pasado. En un trabajo que publiqué hace 20 años, precisamente sobre este asunto, decía: a menudo el sesgo político o ideológico, intencionado o no, puede llevar a generalizaciones peligrosas, incorporando al acervo cultural del ciudadano exageraciones o afirmaciones imprecisas e incluso falsedades. Las leyendas sobre el origen de la ciudad, las reducciones otras que aparecen en las fuentes grecolatinas, o los relatos sobre un pasado glorioso,
Son algunos de los ejemplos de difícil contratación que a veces el investigador puede llegar a manipular, conformando a la sociedad una idea equivocada que puede llegar a consagrarse. Esto es extensible a las humanidades en general y a los estudios históricos en particular, como puede ocurrir en la literatura, tal como ha quedado expresado en el discurso. Sin embargo, y como se pone en el propio texto que me acaba de brindar, aunque las humanidades tengan un método distinto de acceso al conocimiento, persisten en el mismo nivel intelectual que el resto de disciplinas científicas. En definitiva, un discurso científico muy bien documentado, ameno y de rabiosa actualidad, que referido a una obra clásica de enorme importancia, acerca al oyente a un tema tan fundamental y delicado como es la responsabilidad en la transmisión del conocimiento que tenemos los que estudiamos y enseñamos, a la vez que nos da algunas pistas sobre cómo abordar la interpretación de la historia de las divisiones del presente. Y permito, no hay duda alguna de que la trayectoria académica, larga, minuciosa y de calidad del profesor Gómez Canseco va a marcar la pauta para las investigaciones posteriores sobre la mina que cultiva. Cuando se hable o se escriba sobre ella, el nombre de Luis Gómez Canseco será de referencia obligada. Es un gran honor y un privilegio en nuestra academia recibir a un profesional, colega del mismo, de tanta valía científica y tan buenos valores humanos. No nos cabe duda alguna de que el profesor Luis Gómez Canseco ayudará con su enorme capacidad de trabajo y su liderazgo científico a hacer progresar la ciencia y la cultura en Huelva y en el mundo a través de nuestra querida universidad y a partir de ahora a través de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva. Y así será. Tiene la palabra la excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de Huelva, doña María Antonia Peña. Muchas gracias, presidente. Yo creo que para muchos de los que estamos esta tarde aquí, este es el destino final de la crónica de un ingreso anunciado. No está bien que los talentos anden sueltos, campeando a su respeto. Y se entiende, ahora que se habla tanto de la captación de talento, que la academia haya perseverado, porque yo estoy segura de que habrá insistido en que el profesor Luis Gómez Canseco entre a formar parte de su fila. Creo que hay que felicitar a la academia, por supuesto también al nuevo académico, pero la academia ha tenido una gran conquista con esta perseverancia. No voy a repetir yo el currículum brillante que además también ha expuesto nuestro compañero Juan Campo. Yo creo que sobre todo lo que todos hemos reconocido durante muchos años, ya décadas, en la figura de Luis, es que es un universitario muy completo, con esas tres caras que yo entiendo que todo universitario tiene que tener. La de ser un buen profesor, todos sabemos que él arrasa con el estudiantado, el de ser un magnífico investigador y luego otra cosa que si cabe todavía es más difícil, que es ser un eficiente gestor. Esto que alguna gente intentamos y no siempre se consigue del todo, ¿no? A mí me gustaría, a pesar de esto y además de esto, subrayar otra cosa que, sobre todo para los que no pertenecen al ámbito de las humanidades, puede pasar desapercibida. Y yo creo que en estas ocasiones hay que subrayarlo. Ese currículum que ha expuesto el profesor Juan Campo es un currículum, como la mayor parte de los de las humanidades, hecho a pulmón, hecho de una manera fundamentalmente individual. Y yo añadiría que incluso solitaria e invisible. Es el currículum que se hace sin ponerse ningún uniforme, sin utilizar ninguna maquinaria sofisticada, bueno, salvo que utilizamos el cerebro, que es la más sofisticada que hay, y sobre todo en una especie de invisibilidad que la da pues que trabajamos en nuestra casa a deshoras frecuentemente, en vacaciones, en domingo, cuando nadie nos ve, pero dedicando muchísimas horas
que tienen detrás un importantísimo sacrificio personal y familiar. Y es un currículum que se expresa, a pesar de los muchos números que aquí se han citado, en formatos densos, tremendamente trabajosos, que son el libro, que es el capítulo de libro. Con todo mi respeto para los papers de 10 páginas, no es lo mismo. Y es un currículum, además, que se hace con permanente vocación porque suele eludir la valoración que hoy dan las métricas habituales. Yo todavía tengo la esperanza, sobre todo ahora que en Europa se habla de las métricas Next Generation, de que algún día se reconozca el enorme valor que tiene un trabajo como el del profesor Luis Gómez Canseco, las muchísimas horas que hay detrás y la muchísima soledad también en la búsqueda de lo que él ha subrayado muy bien, el conocimiento, pero no un conocimiento menos científico que cualquier otro, un conocimiento riguroso basado fundamentalmente en el ejercicio de la inteligencia. Él la tiene mucha, y yo creo que es un momento de felicitar a la Academia, pero con todos mis respetos, presidente, yo voy a felicitar también a la propia Universidad de Huelva, que se precia de tener a una persona de la brillantez de Luis Gómez Canseco en su plantilla. Así que enhorabuena, Luis, enhorabuena, Juan, por tan buen discurso de contestación. Y bueno, creo que la Academia puede estar muy orgullosa de su nueva incorporación. Muchas gracias. Excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de Huelva, ilustrísimas autoridades, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Derecho, mi amigo Juan Carlos Ferrer, académicos y académicas, señoras y señores. Empezando por el final, coincido con la señora rectora de la universidad en que nuestra institución está de enhorabuena. Claro que sí. Claro que sí. No solamente por el hecho del currículum que también y con tan minuciosamente ha descrito nuestro compañero Juan Campos, sino también por otra razón, porque generalmente, es decir, yo conozco a Luis Gómez Canseco desde hace mucho tiempo, desde que era muy joven, yo soy mucho mayor que él, y bueno, lo más admirable de cuando era muy joven era un impulso que pocos profesores tenían entonces. Un nervio y una manera de funcionar activa que es admirable. Pero en general, lo que suele ocurrir con el desarrollo de la actividad académica es que hay, sí, siempre, o suele haber, una cierta fatiga, un cesar en ese impulso con el paso de los años. Pero no es el caso. En el caso, como nos acabo de demostrar Luis Gómez Canseco, no es su caso en absoluto. Así que tiene la madurez recién adquirida o en vías todavía de madurar un poquito más, pero no ha perdido en absoluto el impulso que tenía desde el principio, y eso es lo que hace admirable y lo que lo hace especialmente interesante para nuestra institución, para la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva. Entonces, yo diría que Luis Gómez Canseco ha porfiado inútilmente en que no es digno de estar entre nosotros. Se equivoca. Claro que lo es. Sin duda ninguna. Es uno de los que pueden revitalizar nuestra institución con ese nervio que tiene todavía. Y eso es lo que lo hace interesante de su producción. Hombre, a mí me regaló hace tiempo, cuando yo me enteré, porque es verdad lo que ha dicho la rectora, que muchas veces el trabajo de investigación es un trabajo solitario, un trabajo del que poca gente tiene noticia. Y debo decir que, por ejemplo, cuando hizo su edición de Guzmán de Alfarache, yo me enteré por el periódico, porque Félix de Azúa hizo en El País una glosa del trabajo en cuestión y automáticamente yo le pedí a él un ejemplar, que espero que ahora, como condición de haber entrado en esta institución, tenga el honor de dedicarme, porque lo tengo sin dedicar todavía. Pero claro que sí. Entonces, creo que en conjunto sabe muchas cosas, es capaz de muchas cosas, no deja de ser notable
que tenga uno la sensación de que está empezando y que lo mejor está todavía por venir. Y en ese sentido, pues hombre, bienvenido a nuestra institución que, como dice la señora, sale gananciosa con tenerte entre nosotros. Enhorabuena a ti, pero enhorabuena a la universidad y enhorabuena a todos nosotros que salimos ganando con esta empresa. Muchas gracias y bienvenido a tu casa. Bien, y ya para terminar, como esta es también la sesión inaugural del curso 2021-2022, pues en nombre de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, patrono de todas las academias españolas, declaro inaugurado el curso 2021-2022 en la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva. Se levanta la sesión.